porque ha sido noticia la provincia de Buenos Aires esta semana a partir de el proyecto que impulsa la diputada Lucía Klug para crear la tasa ambiental sobre metano en la Yo, provincia pen- de Buenos yo Aires. pensaba que era que se iba a sacar el agua, ¿no? Que el gobierno iba a decir, vamos a ayudarle a la gente de campo. Pero parece Exactamente. que no. Recordamos, esta tasa que impulsa la Ujú. diputada Klug busca, o digamos, sería para grabar emisiones generadas por la ganadería. ¿Mm? Por decirlo radialmente. Sí, 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 son emisiones de Sí. gas metano. Vamos a preguntarle al presidente de Carvap, Confederaciones Rurales de Buenos Aires y de La Pampa, Ignacio Kowarski, que ya está en línea con nosotros, cuál es su primera impresión al respecto. Ignacio, muy buenos días. Andrés Yotagua, Rubén Escobi los saludan desde aquí de La Matera. ¿Cómo está usted? Andrés, Rubén, buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy Muy bien, bien, buen por día. acá. Bueno, Ignacio, cuando escuchó esto, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente? Cuéntenos. No, asombro o desconcierto, Ujú, y hasta que agarramos el proyecto y lo leímos y ujú, bueno, y ahí entendimos un poco todo, por dónde venía, miramos de qué área o de qué partido político venía y entendimos bastante más. ujú. Y cuando nos pusimos a pensar el proyecto y bueno, ahí nos dimos cuenta de la falta de sustento y bueno, salimos a explicar un poco ya la semana pasada, Carvap que opinaba de este proyecto respecto de primero la sustentación o no que tenía, que es claramente eh, tiene mucha falta de bases de conocimiento de la ganadería argentina. Después, lo sesgado que es el proyecto, porque mira a la ganadería argentina como único emisor o el más importante emisor de gases. Ujú. Y por otro, lo político gremial, que nunca es bueno ponerle tasa absolutamente a nadie. Así que, bueno, por todos lados donde lo vimos, nos dimos cuenta que este proyecto había que tratar de frenarlo y de que no prospere, ¿no? Ujú. Ujú. Técnicamente, ¿cuáles serían a ver, las partes negativas? Usted que de alguna manera estudió y leyó el proyecto junto a colaboradores, imagino, pero ¿por qué no se puede llevar adelante esto? Primero porque no tiene sustento científico en el Ujú, sentido de que no hay manera de que puedan medir, cuantificar cómo emiten las vacas de cada productor. ujú, Segundo, que tiene supuestamente la idea de que si vos tenés propuestas ambientales no se te cobraría, te cobraría menos. ujú, Tercero, que lo que te cobran va a un fideicomiso, hermano kirchnerismo, ujú, que después iría para tratar los residuos sólidos de las grandes ciudades. O sea, ¿por qué la vaca tiene que pagar el residuo de las grandes ciudades? ujú, Y puedo seguir enumerando. Después, los sesgados se fijan en la ganadería como uno de los principales gases, emisores de gases metano, ujú. pero el gas metano no es el único ni el peor gas de efecto invernadero. En realidad acá se habla del gas metano, pero hay muchísimos gases, el dióxido de carbono, un montón de gases que se emanan desde otros sectores, Ujú, que son mucha mayor proporción y que duran cientos de años. El ujú. gas metano de las vacas dura 10 años de ambiente y vuelve a materializarse en generación a través de la fotosíntesis de pasto, de oxígeno para nosotros, de absolutamente todo. Entonces, es sesgado, es totalmente sesgado. Por eso digo que no tiene ni pies ni cabeza el proyecto. Técnicamente mira al sector que produce más metano, que no lo es, digo, que es importante la producción de metano, pero no es el peor gas, y que encima ese metano que producen las vacas vuelve al sistema. Claro. Otros Ujú, gases que producen, no sé, la fábrica de cemento, la de hierro, la generación de energía, ujú, ni hablar la combustión de fósiles, bueno, ujú. todo eso emite peores gases y que duran cientos de años. El metano que producen nuestras vacas cuando producen de carne del pasto, producen carne, leche, todo Ujú, lo que necesitamos para alimentarnos, produce un gas, pero que a los 10 años vuelve al sistema. claro. O Ujú. sea, Ujú, yo no digo que es fantástico que en el medio no produce nada, ujú, pero sí que tiene una reabsorción. Y el ujú, desconocimiento es que en la Argentina, por la cantidad de extensiones naturales de pastos, pastizales, pasturas ujú. implantadas, cultivos y demás, es mucho mayor la capacidad que tiene nuestra ganadería argentina, nuestro país entero, de reabsorber gas que la que emiten las propias vacas nuestras. Ujú. Pero el diputado este ni lo sabe, no lo sabía.
De hecho, en los primeros debates que tuvimos mano a mano en algunos medios lo fue escuchando. Y a partir de ahora más o menos lo dice. Pero en otra entrevista ni siquiera sabía cuánta hacienda tenía la Argentina. ¿Y cómo vas a legislar algo que ni siquiera sabes a quiénes impactan, cuántos productores, cuántas vacas hay? O sea, de verdad, uno lo trata de analizar con objetividad y lo hace, pero lo trata de entender desde algún lugar y no es más que un proyecto recaudatorio, sesgado, anticampo, desde una ideología muy particular, ¿no? ¿Usted cree que todo esto viene por la parte política, lo ideológico, nada más? Totalmente. Si no, no hay manera de que esto tenga sustento. No tiene sustento. Ella cuando dice que es para que los ganaderos tomen conciencia y hagan, no, mentira, porque no le está generando impuesto a otro sector que no sea solamente a las vacas. Pero yo no es que quiero que le generen, por ejemplo, la generación de energía como tal produce el 35% de los gases de efecto invernadero y que duran cientos de años. La vaca produce el 9% en esa emisión global, no de metano, sino de gases de efecto invernadero. ¿Por qué le ponemos foco a la vaca? Yo no digo que le pongan a la generación de gases ni a la energía fósil, no le pongan a nadie, pero lo que quiero clarificar con esto es que es sesgado y puntualizado en los productores ganaderos. Está ahí la explicación. Si no, explíqueme por qué no lo, por qué fue justo contra esto, que es el que menos produce y que tiene un ciclo biogénico que vuelve al circuito y no lo hizo sobre ningún otro sector. ¿Por qué no lucha para que Máximo Kirchner, el principal impulsor de la baja de utilización de biocombustibles, eso es mayor utilización de combustibles fósiles, ¿por qué no hace un proyecto contra su mismo sector? No le interesa. En el mundo, los biocombustibles ocupan en el corte de los combustibles que utilizamos todos los días, alrededor del 20%. En Argentina es el 12%, era el 15%. Máximo Kirchner hizo una ley hace 2 años para bajarla. Eso es lo más antiambiente que pueda existir sobre el universo, digamos. No hay que usar combustibles fósiles, por eso los autoeléctricos, por eso los biocombustibles. Bueno, su mismo espacio generó esa ley. Que me explique por qué no sube el corte de biocombustibles, que es de lo más, digamos, dañino que hay sobre el ambiente, y se pone a hablar de las vacas. No tiene manera. Y la recaudación supuesta, ¿no?, de esta tasa iba a dar a un fideicomiso con el propósito de impulsar... Tratamiento de residuos sólidos de los urbanos. Sacárselo a ustedes para solucionar otra cosa. Para llevarlo al SEAMSE de alguna manera, no sé, en la provincia de Buenos Aires es bastante extensa la provincia de Buenos Aires, no podemos circunscribir a lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, nada más. Se robaron la obra pública del país, se robaron $200.000 millones y le vamos a dar un fideicomiso que es difícil de medir para supuesta, ¿cómo cuantificamos, cómo sabríamos después de dónde fue a parar el dinero? Es imposible. Es para eso es caja para la política, no es otra cosa. ¿Y usted cree que puede prosperar esto? ¿Cómo lo ve? ¿O no? De este tipo de proyectos hay. Nosotros lo que hacemos de Carvap, tratar de hablar con los diputados, que no prospere y demás. Tomó vuelo, tomó luz por las redes, y ahí lo tuvimos que tomar de Carvap, y tomó muchísimo más vuelo del que nos hubiese gustado. Porque darle entidad a este tipo de proyectos es ponerlo a la merced de la discusión burda, barata y de agenda ambiental trucha, y a veces peligra que se pueda colgar de esto cualquier otro diputado. Entonces la verdad que da miedo, pero esperemos que no. Con todo lo que hemos explicado, con todo lo que se ha trabajado comunicacionalmente para contar todo esto, sería digamos muy torpe que lo agarre otro diputado y lo impulse, porque no tiene sustento. ¿Y usted cree que esto tomó así un estado tan público que como se dice ahora, se viralizó por el hecho del proyecto en sí o por lo ridículo del proyecto en sí? Comunicacionalmente nosotros desde Carvap hicimos un esfuerzo muy grande de dar el debate, y se viralizó de verdad. Nunca pensamos que tanto, pero esto... yo tuve 2 debates con ella en vivo en distintos medios, y dejó muy expuesto a la diputada que no sabía del tema, que no le faltaba muchísima información, y eso hoy en las redes es muy fuerte. Entonces cuando lo que deja a la vista el debate es que el proyecto no tenía sustento, el proyecto se cae por sí solo. O sea, es culpa de un mal debate, y es culpa de un mal proyecto que no tiene sustento, y después que la persona que lo impulsa tampoco sabía el tema.
Bueno, pero obviamente, más allá de eso, Ignacio, ¿ustedes ya han conversado con otros legisladores o van a estar atentos? Porque esta diputada se va. Ya se fue, claro, tal recambio. Se va de ¿no? concejal Exaltación de la Cruz. Ah, se fue, o sea que sigue en la política. Bueno, claro, claro que sí. Claro. Digamos, dejó el proyecto ahí. Es como que lo tiene que tomar otro y a partir de ese momento, bueno, empezar los debates. No lo tiene que tomar nadie. Claro. No lo tiene que tomar nadie. No tiene firma de nadie acompañándolo, no tiene que tomarlo nadie. Por eso, darle tanta entidad a mí me da miedo que Grabó lo impulse y busque a alguien en provincia que lo agarre. No lo tiene que tomar nadie. Nosotros hablamos con distintos bloques y bueno, veremos. De nuevo. ¿Y qué le dijeron esos bloques, Ignacio? Descabellados en la legislatura, yo les puedo asegurar que hay cantidad. Cantidad. Más allá de que se pasan hablando de la fiesta del chorizo en no sé qué ciudad, que la fiesta del no sé cuánto, porque la legislatura de Buenos Aires tiene un nivel cada vez peor de debate, ya lo vimos en la aprobación del último presupuesto, y del endeudamiento, eso nos tiene que llamar la atención porque lo vamos a pagar todos. Bueno, en ese nivel hay muchísimos proyectos dando vueltas, espero que se caiga, ¿no? Nosotros lo que queremos es que pierda estado parlamentario, que nadie lo tome. Sí, bueno, en el tema del endeudamiento, como usted dice que fue aprobado a la madrugada, entre gallos y medianoche, como dicen algunos, participaron todos los bloques, ¿no? Es decir, los intendentes opinaron los legisladores, hubo distribución de cargos, yo me imagino el bonaerense, porque lo termina pagando el ciudadano de Buenos Aires. Esto es raro, porque sí, no todos apoyaron y algunos votaron, pero con artículos en contra, pero es raro porque se pide a los legisladores que aprueben un endeudamiento, a quienes decían ser distintos, ¿no? Porque se supone que a la oposición siempre ha dicho que no, que el endeudamiento, que bueno, hasta el oficialismo hablaba del gobierno nacional que no se tenga que endeudar, pero piden endeudamiento para pagar gastos corrientes. Pero los mismos que votan a favor agarran los cargos que genera el déficit que necesita de ese endeudamiento para pagar el mismo déficit. O sea, es increíble porque haber aumentado en 6 lugares los directores del Banco Provincia, cada director tiene un presupuesto de 70 millones de pesos. Increíble. Entonces, 70 millones de pesos, a ver, yo le voy a sacar la cuenta, pero no olvidé, 70 millones de pesos cada uno de los legisladores, ¿no? Que son 6 por mes, por 12 meses son 5.000 millones de pesos. Entonces, solamente esa negociación para aprobársela genera un déficit nuevo, porque ese gasto no estaba, de 5.000 millones de pesos al año. O sea, eso nos tiene que preocupar, porque esa es la política, esa es la vieja política. O sea, para negociar que te aprueben un endeudamiento para pagar otros gastos corrientes que quiere la provincia de Buenos Aires, pero no nos olvidemos que acaban de hacer un instituto del cine provinciano, no nos olvidemos que vienen de los lubricantes, vienen de un montón de cosas, los viajes egresados, pago por Estado, un montón de cosas. Bueno, los mismos votan, aprueban el endeudamiento generando más difícil. Increíble. Entonces, más burdo que eso de la política, más anti-ciudadanos que eso, se nos rieron en la cara. Entonces, todos los que votaron eso no tienen manera de explicarlo. Y se sabe, ya hay nombres dando vueltas y se va a saber quiénes van a ocupar esos cargos. Claro. Entonces, ahí tenemos que hacer foco porque esa es la verdadera pelea que tenemos que dar los ciudadanos. Levantar la vara de la política. Si la política sigue hundiéndose cada vez más en estos acuerdos espurios, a espaldas de la gente, de noche, para esto mismo, endeudar la provincia es que nos van a tener que cobrar más impuestos para pagarlo. En algún momento eso hay que pagarlo. Justamente los gobiernos kirchneristas no han sido muy honorosos con el pago de deuda, ¿no? Pero en general, para aprobarlo, lo hicieron los mismos que pidieron los cargos y generan el déficit. Bueno, hay que ponerle foco a eso. Se tiene que terminar. Y el resultado de todo eso, y lo que debe llamar la atención a los bonaerenses, es que se aprobó la madrugada, mientras todos dormían, ¿no? Sí, claro. Y ahora salir a explicar, y no lo votamos tanto. Claro. No, bueno, miremos los cargos, quiénes van a ocupar esos cargos, qué partidos, quiénes los van a ocupar, y eso es plata para la política. Esos son algunos que se dan descolgados, que no ingresaron, entonces uno que quedó lo cobra y se lo pasa al otro para que siga viviendo y que dentro de 4 años se pueda postular. Esa es la política que tenemos en la Argentina. Entonces,
eso que están generando gasto que no es necesario, tuvieron que modificar la Carta Orgánica del Banco Provincia para poder hacerlo, o sea, es Sí. increíble. Sí, sí. Todavía, por supuesto, falta que Nación la apruebe ese endeudamiento. Sí, sí. Eso no es que las provincias se pueden endeudar libremente. Claro, claro. Veremos qué hace Nación. Ojalá la Nación mire con lupa para a qué es el endeudamiento cada uno de los ítems y vea qué se permite y qué no, porque Sí. yo no permitiría jamás alimentar, digamos, castigar a los bonaerenses con más impuestos, porque nos aumentaron 100% de los inmobiliarios en el campo, va a haber aumentos grandes, para pagar los nuevos directores, 5.000 millones de pesos Exacto. en sueldo de unos pocos tipos, 6 tipos. Exacto, es Es una joda. Es como usted dice, el directorio del Banco Provincia tuvo que incorporar a la mesa más sillas. Más sillas que nos valen Sí. 70, 75 Sí. millones de pesos por mes, Sí, sí. cada uno a los Sí, bonaerenses. Sí, sí. Y mire, en esa silla se va a sentar gente del peronismo no K, del radicalismo, del PRO y de la Libertad Ujú. Avanza. Ahí está el Sí. acuerdo. ¿Sí? Ojo, digo, del radicalismo una parte, no Sí, son sí. todos, porque ahí hubo cosas, Sí, para sí. no englobar, No, sí, por porque supuesto. acá lo que hay que poner es la lupa, porque no nos podemos quedar tampoco sin político, alguien tiene que Sí, legislar. sí, sí. Entonces, yo no quiero meter a todos, yo hablé con algunos, no quiero no meter a todos en la misma bolsa. Hay los libertarios que hay en Provincia de Buenos Aires que ingresaron hace 4 años, la mitad no son masistas, digamos. En ese apuro que hicieron de muy mal armado que hicieron los libertarios hace 4 años y en esta también, porque entraron mucha gente que son de la vieja política y son peronistas, entraron masistas. De los 9 que entraron, 5 eran masistas, quedaron en minoría en la legislatura. Increíble. Bueno, y esos son los que aprobaron, por supuesto. Claro. Entonces, del radicalismo no todos son iguales. Del PRO no todos son iguales. Por eso pongamos lupa Ujú. y empecemos a mirar. Hay otros países, pero esto no es, digamos, pedirle a la gente que abuchonee. No, no. Hay otros países, Dinamarca, hay otros países que la política es distinta y que Sí. cada legislador obedece y están siempre sujetos a un plebiscito. Si durante su gestión o en algún momento la gente se pone a prueba, se le vota si gusta o no, si no gusta se cambia. O sea, porque el que legisla es la persona, no pueden legislar ideas globales, porque ahí está el problema de estos acuerdos de la política. Entonces, pongamos lupa en los legisladores que valen la pena, que la pelean, que son menos populares, que tienen menos, pero que hacen las cosas bien, que piensan en la gente, que piensan en solucionar a la gente, y en los que no, hay que ir a la próxima y votarles en contra, Sí, digamos, sí. ¿no? Seguro. Me parece que la compromiso ciudadano nuestro, si queremos cambiar la cosa, el que no se mete en política para cambiarla, el compromiso de cada ciudadano es que pongamos la lupa y el que no labura bien, el que no está pensando en nosotros, sino está pensando en su bolsillo, bueno, ese hay que lograr que no siga, Claro. que agarre la pala, que se vaya a hacer otra cosa, Ujú. que se ponga un emprendimiento, que se ponga un kiosco, que haga lo que sea, pero que no legisle con la plata nuestra. Ujú. Ignacio, lo saco de este tema y lo llevo a la provincia de Buenos Aires. Estamos dentro del marco de la provincia de Buenos Aires y un flagelo que tiene que ver las lluvias y las inundaciones. ¿Cómo está? Complicado, Ajá. a ver, va oriando en algunos lugares, Sí. días de sol y viento, uno vas pasando y se nota como el pasto, se nota cuando hasta donde, el nivel donde estuvo el agua o el camino que ya un poco va secando, pero el que tiene mucha agua y no se la vamos a sacar así nomás, digo, no se la no se la podrían sacar así nomás, se va acumulando, el agua corrió y se generaron grandes cúmulos y eso veremos cómo sigue. Hace 4 días llovieron 40, 30 milímetros en todos esos lugares. Ayer pasó una especie Sí. de viento medio como tornado en Casares que dejó daños muy fuertes en el pueblo y con lluvias fuertes también y granizo. Veremos cómo sigue el clima, pero la gente que tiene muchísima agua lamentablemente sigue igual. El resto de la provincia, hay algunos, bueno, que de nuevo se le fue el agua porque corrió o está secando, y el resto de la provincia que no está inundada está espectacular, ¿no? Seguro. Pero esa gente lamentablemente desde fines de febrero que está inundada. Fines de febrero son algunos 6 meses que no entran al campo, algunos 4, algunos, estamos hablando de desesperación total, ¿no? Chicos perdiendo escuela, gente que perdió trabajo, bueno, cadena de pagos que se va a complicar en esos lugares, todo eso. Seguro. Y sobre todo teniendo en cuenta que es una provincia de, bueno, más allá de la ganadería, pero de trigo por excelencia, ¿no?
buena parte de la misma. ¿Han hecho los cálculos por ahí desde la entidad de cuánto se ha perdido, o mejor dicho, que no se pudo sembrar este año? Y en realidad eso lo vamos a ver cuando se terminen las cosechas, Claro. porque muchos trigos que se sembraron no se pudieron, los tapó el agua o no se puede llegar, Claro. otros no se sembraron, pero la campaña gruesa viene retrasada, o sea que hasta enero, 5 de enero, algunas soja van a sembrar si se puede, Claro. no lo sé. Nosotros estimamos que si la cosa seguía mal, podría tener un impacto de 2.000 millones de dólares, ¿no? Para el movimiento económico. Ujú. Entonces, veremos cómo sigue. No es tan fácil de calcular, Ujú. por esto que te digo. Sí. Cerraron tambos, que esos son litros que habría que calcular, Ujú. y no es tan fácil. Ujú. Cultivos que se sembraron y no se pueden cosechar y que estaban en la cuenta del área de siembra al principio ahí en junio, Ujú. se alcanzaron a sembrar y después siguió lloviendo y los tapó. Ujú. Bueno, no es tan fácil de cuantificar. Acá me parece que va a haber que esperar finalmente. Y encima una cosa de compensación, porque estamos hablando de que el trigo hay una cosecha esperada de 25 millones de toneladas. Entonces se diluye automáticamente los casos que no van a a cosechar poco o nada, Claro. por el rendimiento superior o extra respecto a otros años del resto que está muy bien. Claro, Ignacio, el tema es que si no se hacen las obras en el arroyo Salado, esto va a seguir así. Son varias obras. Primero hay que terminar de limpiar el río Salado, después hay que ver qué se hace con el Vallimanca, hay que hacer el nodo Bragado, hay que hacer el Jaureche Mercante Italia, hay que pagar los Campos Hinojo Las Tunas, Ujú. hay que hacer el Seno 5, Sena 3, son un montón de obras que se tienen que haber terminado en el 2015 y todavía veremos. Acá lo importante es seguir trabajando para que en algún momento eso suceda. Claro. Ujú, ujú. Ignacio, le agradecemos enormemente el contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el contacto y por supuesto desde Carvap a disposición siempre. Un abrazo muy grande. Saludos. Abrazo. Dialogábamos con Ignacio Kowarski, presidente de CARVAP, Confederaciones Rurales de Buenos Aires de La Pampa.